La maestría en urbanismo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, dentro del titulado Ciclo de Conferencias de las Artes, llevó a cabo una charla magistral en el auditorio León de Greiff, a la que fue invitado el reconocido profesor David Harvey. Harvey es un distinguido profesor de antropología en el Graduate Center de la Universidad de Nueva York, donde ha impartido clases desde 2001. Este respetado geógrafo es reconocido a nivel mundial. Incluso, según el ranking Thomson Reuters, está entre los 20 humanistas más citados actualmente. Es autor de artículos y libros muy influyentes, sobre todo en el desarrollo de la geografía moderna, y es el primero en llevar las teorías marxistas al campo de la geografía. Nació en Gillingham, Inglaterra, en 1935 y es egresado de la Universidad de Cambridge. A mediados de la década de 1960 comienza a interesarse por el gran desarrollo de los métodos cuantitativos y de la filosofía neopositivista y popperiana en las ciencias sociales, contribuyendo así al desarrollo de la geografía cuantitativa. Harvey se autodefine como urbanista rojo y pretende, como él mismo lo dice, crear ardor de estómago a la bestia del capitalismo. En esta oportunidad habla de su nuevo libro titulado 17 contradicciones y el fin del capitalismo, que será editado en español por la Universidad Nacional. También participaron los profesores Ovidio Delgado y Jorge Iván González. Y la charla estuvo moderada por el profesor René Carrasco. Doy la bienvenida a nuestro invitado, profesor David Harvey, igualmente. Yo iba a pedir un aplauso, pues ya se lo dieron, entonces no es muy importante, vamos a continuar con eso. Igualmente quiero darle las gracias al profesor Thomas Purcell, del Centro Nacional para la Estrategia del Derecho del Territorio en Quito, Ecuador, que ha sido uno de los fundamentos para poder traer al profesor Harvey en este momento a través de este centro. También quiero darle las gracias al profesor Jorge Iván González, filósofo y economista, doctor en Economía, Universidad Católica de Lovaina, magíster en Economía, Universidad de los Andes, licencia de Filosofía de Universidad Javeriana, Bogotá, profesor de la facultad y fue también decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Igualmente al profesor Ovidio Delgado, geógrafo, máster en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia, profesor del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente en la Maestría de Ciencias Penales y Forenses de la Universidad Autónoma de Colombia. Con este grupo de académicos nos haremos los comentarios necesarios sobre la obra del profesor Harvey. Del lado de acá, aproximaciones a las ideas geográficas de David Harvey. La obra intelectual del profesor Harvey es extensa y con unidad teórica, erudita en la mayoría de los casos y no siempre al alcance total de nuestro entendimiento. Vana pretensión sería intentar aquí dar cuenta de ella. Solo una pequeña parte ha circulado en Colombia y las barreras del idioma no son siempre fáciles de superar. Huelga decir que las traducciones al español son pocas y salteadas, lo que se hace difícil seguir en ellas el hilo de su pensamiento. Tampoco sería de buen recibo leer aquí la larga lista de sus publicaciones o reseñar las numerosas páginas virtuales o los registros fílmicos de sus conferencias y debates que circulan en las redes de Internet. Por mi parte, apenas diré algunas cosas que me han quedado de mis lecturas de Harvey y sobre Harvey, y otras que probablemente son de los y las estudiantes de pregrado y posgrado que en cursos de pensamiento geográfico a mi cargo han leído y comentado algunos de sus libros. Es del profesor Harvey la sentencia de que los geógrafos deben ser conocidos y reconocidos por sus teorías.
su sentencia clásica, por sus teorías seréis conocido, o por sus teorías los conoceréis, según la traducción. De la ocasión me valgo para decir entonces que su obra tiene el objetivo de construir una teoría general sobre la espaciotemporalidad de la acumulación capitalista y desarrollar a fondo las ideas que sobre estos asuntos fueron esbozadas por Marx, y que esa teoría permita no solo entender la lógica y el funcionamiento del capitalismo, sino construir también espaciotemporalidades alternativas revolucionarias para su transformación. Esta construcción teórica es una constante en su trabajo, ya se trate de sus análisis sobre la producción social del espacio, sobre la globalización capitalista neoliberal, sobre la condición de la posmodernidad, sobre los problemas de la ciudad, sobre el imperialismo viejo y el nuevo, o sobre un caso tan particular como la zona cero en el Bajo Manhattan. Lo que uno puede encontrar en un nuevo libro suyo es esa teoría cada vez más desarrollada, refinada y actualizada. Esto me parece importante porque en estos tiempos que vivimos son legión quienes no creen ni en la vigencia del marxismo, ni en la lucha de clases, ni en las teorías generales, ni en las utopías, ni en que puedan existir alternativas al capitalismo, y que en su defecto lo aceptan sin cuestionamientos, se han sumado a él o se concentran en la búsqueda de capitalismos alternativos, oscilando entre el keynesianismo y el neoliberalismo. Para la construcción de esta teoría ha desarrollado un instrumento analítico denominado materialismo histórico-geográfico, una metodología que ha venido afinando en sus amplios y profundos estudios sobre el capital y sobre la geohistoria del capitalismo y su estructuración espaciotemporal, sobre la naturaleza de sus crisis y sus contradicciones, sobre las soluciones espaciotemporales de las crisis del capital y del capitalismo, sobre su futuro y sobre la búsqueda de alternativas y posibilidades de transformación. Su teoría no solamente ha generado cambios profundos en el marco disciplinar propio de la geografía, sino que ha irradiado su influencia en todos los campos de la teoría social crítica contemporánea. Ha trascendido el mundo de la academia y la intelectualidad formales e institucionales y alimenta el discurso y la acción política de muchos movimientos sociales que enfrentan la agresiva expansión de la globalización capitalista neoliberal. Por la década de 1960, ante la crisis de la geografía regional que se calificaba como rica en datos y muy pobre en teoría, el profesor David Harvey intentó encuadrar el discurso geográfico dentro de las prescripciones epistemológicas del positivismo lógico, como ya todos sabemos. En Explanation in Geography de 1969, sistematizó lo que a su juicio debería ser el objeto y el método de una ciencia geográfica con la misión de producir teorías, leyes y modelos sobre la variación espacial de los fenómenos sobre la superficie terrestre. Pero pronto planteó la necesidad de realizar una nueva revolución en el pensamiento geográfico, aduciendo que la disciplina así estructurada no brindaba los elementos para transformar una realidad de desequilibrio e injusticia social, y señalando que su propio libro no tocaba los aspectos políticos que enmarcaban el trabajo intelectual de la época, entre otras cosas por la prescripción positivista de la neutralidad política y valorativa de la ciencia, y porque su orientación política estaba por esos tiempos, según sus declaraciones,
muy cerca del progresismo fabiano y de las ideas de la planificación, la eficacia y la racionalidad económica. También nos cuenta que su desilusión con el socialismo de Harold Wilson y su llegada a Baltimore fueron cruciales porque allí vivió en medio de la agitación por el reciente asesinato de Martin Luther King, el movimiento en contra de la guerra y la lucha por los derechos civiles. En sus propias palabras, que cito en comillas, allí me encontraba yo, tras haber escrito aquel tomo neutral que de uno u otro modo no parecía encajar. Me di cuenta de que tenía que repensar un montón de cosas que había dado por supuestas durante la década de 1960. Tal replanteamiento científico y político empieza a ser evidente en su libro Social Justice and the City, entre nosotros, urbanismo y desigualdad social, en el que su discurso sobre lo urbano muestra una variopinta exposición de planteamientos liberales, socialistas y marxistas. Con estos últimos, por los que toma partido definitivo, habrá de trasegar en adelante profundizando en el estudio de la obra de Marx. Así, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista de 1848, encuentra que la acumulación de capital ha sido siempre un hecho profundamente geográfico y que sin las posibilidades de expansión espacial, sin la reorganización espacial y sin el desarrollo geográficamente desigual, el capitalismo no hubiera podido sobrevivir y consolidarse como sistema político-económico. Pero como estos asuntos no habían sido elaborados por el marxismo en profundidad, emprende el estudio del capital directamente y como producto redacta su libro sobre Los límites del capitalismo y la teoría marxista, obra que a su juicio contiene los elementos necesarios para la construcción de la geografía histórica del modo de producción capitalista. En otro de sus trabajos, En París, capital de la modernidad, investigación en que se planteó el objetivo de reconstruir el funcionamiento del Segundo Imperio en París y de establecer cómo el capital y la modernidad se unieron en un espacio y tiempo concretos, estimulando de esta forma las relaciones sociales y la imaginación política, declara que, comillas, la metodología del materialismo histórico geográfico que llevo años desarrollando y que debo mucho al estudio sobre París que publiqué en 1985, proporciona a mi entender un poderoso instrumento para comprender las dinámicas del cambio urbano en un lugar y en un tiempo determinados. En el materialismo histórico geográfico, Harvey aboga por un pensamiento dialéctico y crítico que analice los procesos de cómo se han producido y cómo se reproducen las formas espaciales y la organización del espacio en el capitalismo, caracterizadas por el desarrollo geográficamente desigual de las condiciones ecológicas, culturales, económicas, políticas y sociales. Aquí la teoría de Marx sobre la renta la considera fundamental para confrontar el problema de la organización espacial, junto con los conceptos de valor, valor de uso y valor de cambio y sus contradicciones inherentes. Es por este camino que toman fuerza sus argumentos de que la producción social del tiempo y del espacio es un escenario de lucha política y confrontación social en el que se involucran estructuralmente cuestiones como la diferencia de clase, de género, culturales, religiosas y políticas. Que el intrincado control social por el orden espacial, las formas de desafío del orden social por las transgresiones de los límites espaciales, los espacios simbólicos y la semiótica de los órdenes espaciales crean textos que deben ser leídos en términos sociales. Que la organización espaciotemporal interna del hogar, del lugar de trabajo, de las ciudades, es el producto de luchas entre fuerzas sociales opuestas
por mantener o cambiar un orden social, de modo que la dinámica social es también lucha de poder por el espacio, lucha por órdenes espaciales alternativos. Todos estos asuntos son auscultados profundamente en sus libros El nuevo imperialismo y Breve historia del neoliberalismo, en que los conceptos como acumulación por desposesión y desarrollo geográfico desigual son claves para entender las dinámicas de la globalización, la geopolítica contemporánea y, en general, las relaciones imperialistas de centro y periferia. El profesor Harvey sostiene a lo largo de su obra que no es suficiente con comprender la lógica y el funcionamiento del capitalismo y que es políticamente necesario explorar y luchar por mundos posibles con organizaciones espaciales socialmente más justas en todas las escalas geográficas y en todos los órdenes de la vida social. En Espacios de Esperanza, dirige su crítica contra los propagandistas del fin de la historia y de la consigna de que no hay alternativa, y plantea la necesidad y la urgencia de construir una nueva utopía. Sí, dije bien, utopía, centrada en el interés por la transformación que dirija la política hacia la creación de un nuevo orden socioecológico y de producción que permita reconstruir nuestras relaciones con la sociedad y con la naturaleza en un marco de democracia y justicia social, más allá de las meras expectativas redistributivas. Una utopía que reconfigure la combinación del repertorio de potencialidades humanas de competitividad, aclimatación, cooperación, adaptación al medio y de ordenamiento temporal y espacial como alternativa al sesgo darwinista social que fundamenta su proyecto en la exaltación del individualismo y en la competencia, valores tan preciados por la ideología neoliberal dominante. ¿Cómo cae de bien en horas de desesperanza la relectura de su Edilia o Haz con ello lo que quieras, el apéndice que cierra Espacios de Esperanza? ¿Cómo cae de bien esa lectura y encontrarnos con esa hueste de figuras utópicas que, dice él, lo persiguen en su sueño inquieto? Utopía como proyecto político que reivindica, por ejemplo, el derecho colectivo a la ciudad, más allá de los derechos individuales. Es decir, el derecho a la producción social del espacio urbano, derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestras necesidades y deseos, derecho que supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, tal como se ilustra en su libro Ciudades Rebeldes, que revela la relación dialéctica y de necesidad mutua entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización, y en el que hace un llamado a analizar en profundidad las raíces urbanas de las crisis del capitalismo, a reclamar la ciudad para la lucha anticapitalista, a reevaluar las estrategias anticapitalistas del pasado y del presente y a buscar estrategias que permitan articular políticamente la acción de los movimientos sociales urbanos. El profesor Harvey es un crítico severo del posmodernismo, al que considera como una ideología dominante del capitalismo actual y como una forma discursiva errónea de pensar los tiempos que corren. Su libro La condición de la posmodernidad es reconocido dentro y fuera de la geografía como uno de los ensayos más esclarecedores sobre la condición histórico-geográfica del capitalismo contemporáneo y de su correlativo cambio cultural, gracias a la fuerza interpretativa de los conceptos como compresión espaciotemporal y acumulación flexible. Sus críticas a los discursos postestructuralistas, al feminismo radical y al llamado pensamiento poscolonial, señala que los mismos fomentan la fragmentación y el corte de conexiones, el localismo y el particularismo militante
que privilegian en los cambios sobre las permanencias, que enfatizan en la diferencia y sobrevaloran la otredad, a la vez que las analizan por fuera de la lógica mayor del desarrollo capitalista, negando incluso las contradicciones de clases y la lucha de clases, lo que hace difícil y casi imposible a su juicio identificar las verdades históricas y geográficas que caracterizan el capitalismo. Las discrepancias de estos discursos y sus autores con el profesor Harvey también son notorias y mantienen vivo un candente e interesante debate de crítica mutua, parte cuyo debate está documentado en el libro reciente David Harvey, A Critical Reader, editado en 2006 por Noel Castries y Derek Gregory. También, por ejemplo, para mostrar un botón, para Doreen Massey, las teorías de Harvey tienen poco en cuenta a las mujeres y su papel protagónico en la producción social del espacio, a juzgar por su ensayo Sexismo Flexible, que juzga la condición de la posmodernidad. Seguro que las teorías de Harvey nos ayudarán a comprender mejor el mundo en que vivimos y a construir mejores alternativas, porque también aquí, cuando caminamos por las calles, vemos lo mismo que él nos cuenta que ve en sus recorridos por Baltimore. Es decir, masivos monumentos a los ricos, sistemas de bienestar en los que la subvención del Estado financia hoteles, sociedades anónimas, condominios de gran altura, estadios de fútbol, centros de convenciones, instituciones médicas, etcétera, mientras se alega la carencia de recursos para subsidiar a los pobres. Porque también aquí, en medio de una guerra larga, el capitalismo voraz avanza con sus megaproyectos agroindustriales, mineroenergéticos, turísticos y de infraestructura de renovación urbana, con una transformación espacial sin precedentes, con desposesión violenta y dejando millones de víctimas. Y porque somos muchos y muchas las mujeres y los hombres que creemos que el actual proceso de paz y el denominado posconflicto deben asumirse como la posibilidad de construir una sociedad distinta, de democracia participativa, diversa, de espacialidades y territorialidades múltiples que se relacionen e interactúen en igualdad de derechos. Muchas gracias. Books get written Los libros se escriben for all sorts of different reasons. por diferentes razones. One of the reasons I wrote Una de las razones por las cuales 17 escribí las 17 Contradictions contradicciones y el fin del capitalismo was to explain fue para explicarme a mí mismo why por qué I was anti-capitalist. yo era un anticapitalista y por qué debería serlo. And I guess my hope is Y yo creo que mi esperanza es que las personas que lo lean take seriously también tomen muy seriamente possibility. esa posibilidad. Now, I'm Ahora, anti-capitalist no soy un anticapitalista porque tengo algún defecto genético, ni tampoco soy un anticapitalista porque tuve alguna historia de izquierda peculiar de niño. No, de hecho, yo solo empecé a estudiar y a leer a Marx cuando tenía 35 años. Antes de eso, no tenía ni la menor idea qué era lo que Marx significaba o por qué luchaba Marx. anti-capitalist because Entonces soy anticapitalista porque yo creo que los capitalistas son personas, tampoco lo creo porque sean malos o porque sean los demonios, y tampoco porque sea un sistema criminal. there are plenty of evil Hay capitalists around. muchos capitalistas malos, sí, hay mucho crimen, cierto, pero también hay muchos capitalistas que yo creo genuinamente creen que sus actividades contribuyen al bienestar de la humanidad.
Y yo no creo que todas las cosas que suceden en el capitalismo son malas o se tienen que condenar. Yo he estado alrededor de las personas de izquierda para saber perfectamente bien que hay muchas personas de izquierda que tampoco son personas muy amables, muy queridas. Entonces, no es una posición moral o una superioridad moral la que se está articulando en este momento. Es de hecho, yo creo, un muy buen entendimiento de cuáles son los límites de un sistema capitalista, cuál ha sido su potencial. Porque yo también comparto con Marx la visión de que en cuanto de la historia humana, los capitalistas o el sistema capitalista ha sido de hecho uno muy constructivo y productivo, un sistema muy constructivo y productivo que nos proporciona todo tipo de potenciales para crear un mundo alternativo. También comparto con Marx la visión que llega a un punto histórico donde la principal barrera para la realización de todas estas posibilidades que el capital alberga en forma de nuevas tecnologías, nuevas formas de vida, que estas posibilidades están frustradas primordialmente por el mismo sistema capitalista. Y yo creo que nosotros hemos llegado a un punto a ese punto en este momento, donde cualquier persona razonable analizando esta situación, diría que necesitamos otro modo de producción, necesitamos una forma alternativa de generar y de compartir la riqueza que se ha creado. Y es muy interesante porque me encuentro a mí mismo de manera incremental que se me mira la prensa o se me analiza en los medios como una persona loca, un loco. Yo creo que de hecho, francamente, no, la mayoría de nuestros líderes políticos están locos. Yo creo que la mayoría del sector financiero está poblado por personas que están fuera de sus cabales porque no pueden ver que nosotros hemos llegado hasta este punto, donde un deseo sencillo colectivo de transformar el sistema a algo diferente se ha tornado en algo completamente irresistible en términos de su lógica. Entonces, yo quisiese argumentar que los cálculos razonables los van a llevar a hacer o a tomar una posición anticapitalista. La forma como llego a eso en el libro es analizando toda la estructura de contradicciones que existen dentro del sistema capitalista. Y, damas, me parece a mí, esto se puede establecer de una manera muy sencilla o se puede reconocer algunas de las complejidades que existen dentro del capitalismo y tratar de sacar una estructura de contradicciones. Entonces, lo que yo hice fue leer a Marx una vez más y pensar para mí mismo de qué es lo que está hablando él cuando habla de contradicciones, qué es lo que quiere decir. El capital se da de las contradicciones, de hecho, porque las contradicciones están en la base del cambio. Las contradicciones crean una tensión en la sociedad que tiene que ser resuelta. Las crisis son la finalización de las contradicciones y las crisis se han tenido a lo largo de la historia del capitalismo de ser momentos en los cuales el capital se transforma a sí mismo en algo diferente. Lo hizo en los años 30, lo hizo nuevamente en los 70s y debió haberlo hecho nuevamente en el 2007-2008.
Pero lo curioso de esta vez es que parece que no haya ninguna forma de salirse de esas contradicciones. Y esto tiene mucho que ver con la forma con la cual las contradicciones de capital se juntan para explicar cómo esta crisis del 2008 llegó a ser y por qué ha sido tan difícil encontrar una salida de esa crisis, un camino de salida de esa crisis, a diferencia de profundizarse en el sistema que produjo esa misma crisis. Y a menudo se me pregunta que si esta crisis quiere decir el fin de las estrategias neoliberales. Bueno, claro, depende un poco de cómo uno defina neoliberalismo. Mi definición del neoliberalismo durante todo el tiempo ha sido que es un proyecto de clase que se desarrolló en el capital corporativo o empresarial y en la clase capitalista para cambiar el capitalismo y llevarlo a una nueva trayectoria para que ellos pudiesen preservar y potencializar su propia riqueza y poder. Y de cualquier forma que uno lo vea, uno tiene que aceptar que desde los 70s la clase capitalista se ha centralizado aún más, se ha vuelto más rica y el resto de la población en masa se ha quedado en una condición estable o incluso ha empeorado aún más. La única parte progresiva del neoliberalismo ha sido, claro está, el crecimiento de centros alternativos de desarrollo capitalista, más notablemente en el este de Asia, hasta cierto grado también en aquellos países que se llaman economías emergentes. De manera que si uno observa la situación y se empieza a preguntar, bueno, ¿cuáles son las contradicciones que conllevaron a este dilema? No tengo el tiempo, claro está, de revisar cada una de las 17 contradicciones. Estaríamos aquí hasta mañana por la mañana. Entonces, simplemente quiero charlar sobre 2 o 3 de ellas y luego hablar sobre lo que me parece a mí, cuáles son las contradicciones que crean el argumento para una solución anticapitalista. La primera contradicción es la básica que encontramos en la primera página del Capital de Marx, que es la contradicción en un commodity del valor de uso versus el valor de cambio. Se usa algo y usted se preocupa de cómo lo usa y qué hace con él. Y a la vez, este commodity o este artículo tiene un valor de cambio. Ahora, ¿cuál es más importante? ¿El valor de cambio o el valor de uso? Pensemos, por ejemplo, en una casa. Una casa tiene un valor de uso. Uno vive ahí, hace muchísimas cosas. Y también tiene un valor de cambio. Y en las sociedades capitalistas avanzadas, todo el mundo debe tener suficiente valor de cambio para poder obtener el valor de uso. Lo que hizo el neoliberalismo fue insistir que la mejor forma por la cual nosotros podemos recibir nuestro valor de uso es liberar el sistema de valor de cambio. El sistema de valor de cambio, se nos dijo, es eficiente. Hay eficiencia del mercado y lidia con los recursos de una manera económica. Y por ende, liberar el sistema de valor de cambio en cuanto a la producción, vivienda, etcétera, era la mejor manera por la cual las personas pudiesen obtener el acceso para el valor de uso de un hogar o de una vivienda. Pareciese ser una buena idea. Las personas cayeron por eso. En los Estados Unidos, ser propietario de una casa y las dinámicas del valor de cambio se fortalecieron mucho en los mercados de vivienda. Y luego, lo más maravilloso sucedió después de la crisis del 2001 y el 2002, en cual el Banco Central
bajó las tasas de interés. Ahora, una de las cosas que hace tener una baja tasa de interés es que reduce el costo del financiamiento a largo plazo. Vivienda es un bien de financiamiento a largo plazo. Entonces, uno soltó el mercado de la vivienda después del 2001 y el 2002. Liberó aún más. Y esta liberación del mercado de la vivienda puso el sistema de valor de cambio a mayor velocidad para darle vivienda a las personas. En el 2008 en los Estados Unidos ese mercado de finca raíz explotó. Y como resultado de ello, 6 millones de personas perdieron su acceso al valor de uso que tiene una casa. Ahora, esto es una situación irracional, donde se nos dice que el sistema del valor de cambio es fantástico, que nos va a entregar casas a una tasa impresionante a la gran masa de la población. Pero cuando lo analizamos cuidadosamente, vimos que entregaba el valor de uso solo a los ricos y a la clase media, pero no a la población más pobre. Y luego vimos que incluso las clases medias perdían sus viviendas como resultado de este sistema. Y se nos dijo que no solo se debería tratar el valor de uso y el valor de cambio con respecto a la vivienda, sino también se debería tratar así para la educación. La educación se empezó a regular por medio de un sistema de valor de cambio allá en los Estados Unidos. Y el resultado en este momento es que nosotros tenemos estudiantes que de manera colectiva tienen más de $1 trillón en deudas, que se endeudaron para poder comprar su educación. Lo mismo es cierto para el sector salud. Lo mismo es cierto en el suministro de servicios básicos como el agua. Entonces, el sistema de valor de cambio en realidad terminó negándole los valores de uso a grandes segmentos de la población. Y tenía un rol vital que jugar en la crisis del 2008. En otras palabras, no se puede hacer un análisis de la crisis del 2007 y 2008 sin ver las contradicciones que existen entre valor de uso y valor de cambio en el mercado de la finca raíz y entender la dinámica por medio de la cual el sistema de valor de cambio se salió de control y destruyó el acceso al valor de uso en vivienda para amplios segmentos de la población. Ahora, uno puede llegar a pensar que este sistema se fue, pero de hecho el capital no sabe qué hacer con su dinero en este momento, a diferencia de ponerla en finca raíz. Entonces lo que se encuentra en este momento es una ola de inversión que continúa fluyendo hacia el mercado de tierras, de finca raíz y viviendas, hasta el punto donde muchos ciudadanos del mundo, Nueva York siendo el primordial ejemplo, la gran mayoría de la población encuentra que es extremadamente difícil encontrar un lugar para vivir. ¿Por qué? Porque los precios de vivienda y los precios de la finca raíz han subido y subido y subido, porque la plusvalía o el capital de superávit no tienen ni idea a dónde ir y se está invirtiendo en tierra y propiedades y viviendas. Y resulta que la tierra y las propiedades es una de las formas por medio de las cuales los ricos almacenan su riqueza. Entonces, de hecho, lo que vemos en Nueva York, por ejemplo, es la producción de viviendas de alto costo en sitios exclusivos, no para que las personas vivan ahí, sino para que las personas inviertan ahí. Y es un sitio muy bonito durante una tarde en la ciudad de Nueva York, caminar y ver ciertas partes de la ciudad y ver qué tantas luces están prendidas en los edificios. Y uno ve de los edificios más acaudalados, completamente apagados, en completa oscuridad. Nadie vive ahí. Simplemente son inversiones, oportunidades de inversión para que las personas de Rusia, el Medio Oriente, la China, de donde sea. Es un lugar donde ellos almacenan su riqueza y no es un lugar donde ellos viven. Una gran cantidad de recursos se gastan en producir este tipo de vivienda y a la misma vez
Como se nos dice, nosotros no tenemos el dinero o los recursos para gastar en vivienda asequible para la gran mayoría de la población. Esto es completamente irracional. ¿Qué persona racional idea un mercado de vivienda de este tipo? Lo que yo argumento es que cualquier persona racional diría que eso no es una forma de suministrar vivienda, no es forma de entregar salud, no es forma de entregar educación. Y si ustedes le preguntan a las personas en las calles que si quisieran vivir en una sociedad que suministra directamente esos valores de uso a las personas en una condición de equidad, o una sociedad que para poder obtener estas cosas tiene que tener un sistema que depende de qué tanto dinero posea y un sistema que le permita a las personas extraer grandes cantidades de riqueza de este sistema de valor de intercambio. En otras palabras, simplemente analizándolo de manera racional, y este es mi punto todo el tiempo, analizándolo racionalmente, esto simplemente no tiene sentido. En realidad no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué estamos perpetuando este sistema que no tiene sentido? Y la respuesta es, claro está, es que tiene muchísimo sentido para unas personas. Tiene un sentido muy grande para los financieros, los bancos, y tiene sentido para el 1% o 2%, y tiene un gran sentido desde el punto de vista de los desarrolladores y la industria de construcción. También tiene mucho sentido incluso desde el punto de vista de los alcaldes locales, que normalmente, incluso cuando no son corruptos, se lucran de los desarrollos de propiedades exclusivas. Entonces hay una fracción de la sociedad que es extremadamente rica, acaudalada, que controla los medios, que controla la política, que controla los procesos jurídicos. Y ellos son los únicos que encuentran que esto tiene muchísimo sentido, porque esto nada más da continuidad al proyecto neoliberal, por medio del cual los ricos utilizan la economía para centralizar y centrarse en su riqueza y su poder, hasta el punto que los datos hoy día muestran que más o menos unas 600 familias controlan la mitad de la riqueza a nivel mundial. Nuevamente, esto es irracional. Es irracional desde cualquier punto de vista. Cualquier persona racional que tiene un sentido decente de algún tipo de humanidad dijera, ¿por qué estamos tolerando toda esta pobreza que en muchas partes del mundo está subiendo y no está bajando? ¿Por qué estamos tolerando eso? Cuando hay toda esta riqueza disponible en el mundo que está siendo utilizada en unas cosas completamente locas y fuera de este mundo. Entonces, aquí podemos ver una de las formas por medio de las cuales, al simplemente pensar en la contradicción que existe entre el valor de uso y valor de cambio que está en la página 1, volumen 1 de El Capital, uno entonces puede empezar a pensar qué sucedió en el 2008 y qué deberíamos estar pensando como una alternativa. Esto es tomar vivienda, salud, educación y sacarlo del mundo de los commodities y volverlo un derecho humano y encontrar maneras de satisfacer este derecho humano con maneras apropiadas de organizar y adjudicar los recursos, pero no ir hacia estas fuentes de proyectos de alto desarrollo. Eso es una de las contradicciones. Ahora, voy a pasar a otra de las contradicciones, la cual es un poquitico más complicada teóricamente, pero creo yo revela muchísimo sobre el dilema en el cual nos encontramos.
Cuando Marx habla de la acumulación del capital, habla de un sistema bastante sencillo. El capitalista empieza el día con una cierta cantidad de dinero, va al mercado y compra fuerza de trabajo y medios de producción. Pone la fuerza de trabajo y los medios de producción a trabajar con una tecnología, produce un commodity o un artículo que luego se lleva al mercado y se vende por la cantidad de dinero que inicialmente tenía más una utilidad. Esto es la versión sencilla de cómo circula el capital. Entonces, ciertas características de esto llegan a ser muy importantes. La primera característica a la cual voy a volver más adelante es simplemente lo siguiente, que un sistema capitalista se basa en el hecho de que hay más al final del día que lo que había al principio del día. Más valor, más dinero. Entonces, este sistema capitalista siempre trata sobre crecimiento. Y si uno se pregunta a uno mismo qué pasa con la utilidad o el margen de utilidad al final del día, lo que pasa es que el día siguiente uno va a tener una opción. Uno puede que se lo gaste de noche en todo tipo de cosas ilegales y cosas chéveres y disfrutables y no tener nada para el siguiente día, ni un solo peso, lo cual yo creo que cualquier persona sensata haría. O, como los capitalistas, siempre quiere más. Entonces uno toma parte de las ganancias de ayer y las reinvierte en expansión. Si uno no hace eso y otro capitalista sí lo hace, uno rápidamente va a ver que ya no es un capitalista. Entonces la competencia capitalista tiene que forzar a la reinversión y la expansión. Entonces el sistema capitalista es expansionario, tiene que expandirse, de otra manera fallece. Pero el punto también que quiero sacar sobre este sistema es que uno empieza el día con una cierta cantidad de dinero y se expande. Marx argumenta por medio de la producción, pero la producción solo vale algo cuando se vende. Entonces hay dos momentos de este proceso que son momentos críticos: el momento de la producción y el momento donde el dinero y la plusvalía o la ganancia se realizan en el mercado. Marx analiza esto y dice, hay una contradicción ahí entre producción y realización. ¿Cuáles son las condiciones que permiten la realización de la ganancia o de la utilidad, y qué otras condiciones permiten su producción? Él habla hasta cierto punto sobre una contradicción de unidad entre producción y realización. Entonces, Capital para Marx no solo se trata de producción, sino también sobre esta unidad contradictoria que existe entre producción y realización. Ahora, hay una tendencia en el marxismo de enfatizar en la producción y olvidarse de la realización. Y hay una razón sumamente interesante para ello. El volumen 1 del Capital habla solamente sobre producción. No ve ningún problema de realización en el mercado. Siempre se puede vender ese artículo en su valor, no hay ningún problema con eso. En el volumen 1, ¿no? Ahora, el volumen 1 es un libro brillante, es divertido de leer, es interesante. Todo el mundo se interesa en Marx y eso es el volumen 1. Volumen 2 dice algo diferente, dice algo más. El volumen 2 analiza la realización. El problema con el volumen 2 es que es aburrido, no es muy simple, no es difícil de entender. Entonces cualquier marxista diría, bueno, lo leí una vez y después dije, olvídelo.
I'm at war with that. Yo estoy en guerra con eso, con mis colegas marxistas. Les digo, tienes que leer el volumen 2 porque es crucial. No vas a entender El Capital a menos de que entiendas la relación que existe entre la producción del valor en volumen 1 y la realización del valor en el volumen 2. Y si uno solo lee el volumen 1, uno solo ha leído la mitad de la historia y eso quiere decir que el concepto de capital está completamente erróneo. Las personas se enfadan mucho cuando uno les dice eso, pero ahí está, ahí lo tienen. Uno tiene que ir y leer el volumen 2. To help you on your way, I gave some lectures on Para ayudarles un poco, yo le he dado algunas charlas sobre volumen 2 que están en el Internet y también hay un acompañamiento al volumen 2 que yo he tratado de hacer un poco más entretenido que el original de Marx, pero era realmente bastante difícil, les debo confesar. Pero el significado de esta relación que existe entre el volumen 1 y el volumen 2 del Capital es la siguiente. Que lo que Marx hace aislando las cosas, lo que dice en el volumen 1 que dice no hay problema con la realización del capital en el mercado. Ahí se puede ver es cuáles son las condiciones que optimizan la capacidad de producir plusvalía, produciendo una utilidad, una renta. Y estas condiciones se analizan a profundidad del volumen 1. Las consecuencias de la búsqueda de ganancia en cuanto a los cambios tecnológicos y el dinamismo se articulan de manera bellísima. Pero luego Marx dice algo sumamente interesante, lo cual es que en la Ley General de Acumulación de Capital dice lo siguiente: en un mercado perfectamente funcional como el que Adam Smith esbozó, y de hecho era una configuración utópica de configuración política y económica, que si hubiese un sistema construido de esta manera y no hubiese ningún problema de realización de valor en el mercado, entonces los ricos se enriquecerían más y los pobres se empobrecerían más. Y de hecho, lo que él hace es contradecir la aseveración de Adam Smith, que un libre mercado va a hacer que todos estemos mejor. Y dice no. Entre más vayamos a la economía de libre mercado, va a haber mayor inequidad social. Y esa es la tesis que esboza el volumen 1. La tesis del volumen 2, sin embargo, es bastante diferente. Dice, supongamos que las condiciones de producción se realizan tal como lo describimos en volumen 1, pero bueno, dejemos eso a un lado. Ahora, lo que nosotros vemos ahora es que en realidad la capacidad de consumo de la clase trabajadora tienen un papel importante para jugar en estabilizar una economía capitalista, que si el capital produce bienes pero no puede encontrar un mercado, están en serios problemas. Y parte de este mercado es el poder de consumidor de las clases trabajadoras. Entonces, lo que Marx dice en el volumen 2, y lo dice nuevamente en el volumen 3, es que si uno suprime los salarios demasiado, entonces pierde el mercado y de repente se encuentra en una crisis. Entonces, aquí tenemos como si fuese un análisis que dice que si todo va bien, todo anda bien en cuanto a la producción de la plusvalía, tal como se describe en el volumen 1, se va a completamente dañar el sistema en cuanto a perpetuar el capitalismo, dadas las relaciones que se describen en el volumen 2. Pero lo que el volumen 2 dice es que si los trabajadores van a tener ese poder de consumo, la única forma que ellos van a obtener ese poder, dado lo que se describe en el volumen 1, es por medio de organizar y de tener no solo un poder económico en el mercado, sino también un poder político. Entonces, el empoderamiento de la clase trabajadora sube los salarios, lo cual les da
al mercado para gastar en el mercado, lo cual está bien. Pero si por otro lado se hace eso, lo que se está es destruyendo la condición de producción de la plusvalía que existe en el volumen 1. Entonces hay una gran contradicción en Marx entre el análisis del volumen 1 y el análisis del volumen 2, que dice si uno le va bien en el volumen 1 va a arruinar el volumen 2, pero si lo hace bien en el volumen 2 va a arruinar el volumen 1. ¿Cómo se va a cuadrar eso? Ahora, es interesante históricamente ver el capital. ¿Qué sucedió en los años 30 y cómo el capital salió de las dificultades de la crisis de los años 30? Bueno, la mayoría de los capitalistas globales o las economías capitalistas en 1945 estaban ubicadas en los Estados Unidos. La capacidad de producción capitalista se destruyó, claro está, en Japón, Europa, y en realidad estaba bastante afectada en otras partes del mundo. Los Estados Unidos era el centro de la economía capitalista global. Los Estados Unidos tuvo que encarar un dilema en 1945, que si todas estas personas regresaban de la guerra, habiendo peleado por la libertad y todo esto en la Segunda Guerra Mundial, y regresaban a los Estados Unidos y se encontraban en una situación de depresión como lo que ya se había visto en los años 30, aquellas personas se volverían una fuerza revolucionaria. Incluso más allá de eso, sabían cómo utilizar las armas y sabían cómo utilizar las Fuerzas Armadas. Había un prospecto aterrorizante de depresión en los Estados Unidos y todos los movimientos sociales y comunistas que han surgido en los años 30. Entonces, la respuesta que los Estados Unidos sacó fue de dos partes. Era, por una parte, bueno, bien, le damos a los trabajadores mayor poder. Utilizamos el poder del Estado para subsidiar a todas las personas que regresan de la guerra, así que les ayudamos a comprar una casa, les ayudamos con educación, les ayudamos con todo lo que necesiten. Y, de hecho, lo hacemos de tal manera para crear una paz social por medio de la creación de una clase trabajadora afluente, que claro esté, en ese caso, en ese tiempo, era una clase trabajadora blanca, no era la gran mayoría de la población. Y mi argumento es que, de hecho, los Estados Unidos salió de la Gran Depresión después de 1945 por medio de suburbanización. Esto absorbió grandes cantidades de capital, les dio a todos un automóvil, una casa nueva, autopistas, todo este tipo de cosas, una gran política expansionaria que se trataba de cambiar la vida urbana y cambiarla de manera que empoderaba a los trabajadores hasta cierto punto en el mercado y también políticamente. Y de hecho, este sistema entregó altas tasas de crecimiento y, claro está, tenía su teoría económica para respaldarlo. Y la teoría económica para respaldarlo era la que fue entregada por John Maynard Keynes. Entonces tenemos teorías keynesianas que guían las políticas de Estado, que empoderan a la clase trabajadora, que hace expandir la economía a una tasa sumamente alta, que a la vez toda la economía capitalista global siente expansión en los Estados Unidos desde 1945 hasta finales de los 60. En otras palabras, uno tomó el camino del volumen 2. Uno dice, la solución para el problema de los años 30 es tomar el análisis del volumen 2 y aplicarlo y hacerlo funcionar. El problema fue que a lo largo, en todo el mundo capitalista, va a arruinar el volumen 1, el análisis del volumen 1. Así que cuando llega hacia finales de los 60, uno encuentra que las organizaciones laborales son fuertes, las uniones, los partidos democráticos sociales son fuertes en Europa, están impulsando algunas cosas, se han vuelto bastante activos. Uno empieza a ver también, va surgiendo la idea de una transición hacia un mundo socialista.
Entonces, la clase capitalista, que le ha ido muy bien con la solución del volumen 2, ya se encuentra en profundos problemas en cuanto al volumen 1, la solución de volumen 1 de la plusvalía. Entonces, ¿qué hace entonces la clase capitalista? Bueno, va a huelga, hace un paro, deja de invertir. Dice, las condiciones no están buenas, tenemos la crisis de los 70 y de eso surge otra solución que adivinen qué. Dice, bueno, pasemos a la historia del volumen 1 ahora. Vamos a maximizar eso. Olvidémonos del lado de la demanda. Así que sacaron a todos los keynesianos de política. Los departamentos de economía o facultades de economía ya no estaban enseñando la teoría keynesiana. Así que nace la solución neoliberal, que es fantástica, sí, para la producción de plusvalía, pero supone el problema de cómo demonios va a vender el producto cuando la clase trabajadora, el consumidor de la clase trabajadora, tiene unas limitaciones en cuanto a su capacidad de compra. La respuesta, claro está, salió que, bueno, le damos a la clase trabajadora crédito, préstamos. Entonces tenemos el sistema crediticio que entra a jugar un papel y resuelve todo el problema de la relación que existe entre el volumen 1 y el volumen 2, en particular hacia finales de los 80 y entrando a los 90, y se vuelve muy, muy fuerte durante la última década. Ahora, lo interesante sobre esto se simboliza de la siguiente manera, que volviendo al mercado de finca raíz o a vivienda, las instituciones financieras prestan dinero a los desarrolladores para construir vivienda, digamos vivienda por fuera de San Diego. Los desarrolladores entonces tienen que vender esas viviendas, de manera que los financieros prestan dinero a los consumidores para que ellos lo puedan comprar. Entonces, de hecho, en vez de haber demanda y oferta, u oferta y demanda, hay simplemente la institución financiera que está manipulando la oferta y la demanda a la vez. En otras palabras, uno unifica el volumen, el análisis de volumen 1 y 2 por medio de las instituciones financieras. Es un sistema circular bastante bueno, ¿no? Y claro está, si se encara dificultades vendiendo el producto, uno va a las instituciones financieras y les dice, préstele más fácilmente a las personas. Y entonces bajan las tasas de interés y luego, claro está, las personas pueden tener mayor acceso a la vivienda más fácilmente. Entonces, esto es la historia. Ahora, una de las razones por las cuales no hemos salido de la crisis del 2008 de manera muy efectiva a lo largo del mundo capitalista es debido a que es sumamente diferente ver cualquier otra respuesta, dada que uno está o en el volumen 1 o en el volumen 2. Nadie sabe exactamente hacia dónde ir, excepto casi que de manera fortuita una parte del mundo ha hecho la historia del volumen 2. ¿Qué parte del mundo es esa? China. China perdió 30 millones de empleos hacia el año 2009. 30 millones porque la exportación, el sector de exportación de la economía china colapsó porque el poder de consumo de los Estados Unidos también colapsó. Entonces perdieron 30 millones de empleos. Ahora, algo que se sabe sobre la China es que tienen mucho temor al desconfort político, tienen una larga historia revolucionaria y política. Entonces, para ellos, el problema de tener 30 millones de personas sin trabajo era atemorizante. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos urbanizaron como locos. En otras palabras, copiaron lo que los Estados Unidos hizo en 1945. Construyeron ciudades, grandes cantidades de dinero se invirtieron en
infraestructura. 50% del crecimiento de la China desde el 2008 ha sido por medio de la urbanización y más o menos un 25% de solo en el mercado de finca raíz o de vivienda. En otras palabras, uno simplemente construye ciudades y eso absorbe la fuerza de trabajo. Así que llegando al final del 2009, hubo un estudio que se llevó a cabo por la IMF, el Fondo Monetario Internacional y la Organización del Trabajo Mundial, la OIT, sobre cuáles habrían sido las pérdidas de empleos en el mundo sobre las crisis. La pérdida neta de empleo más grande fue en los Estados Unidos. La China, dijeron, había perdido un neto de 3 millones de empleos. Ahora, esto quiere decir que la China en el 2009 creó 27 millones de empleos en solo un periodo de 9 meses y lo hizo simplemente haciendo una estrategia volumen 2. Y haciendo este tipo de estrategia volumen 2 de expandir la economía a un paso sumamente rápido, cualquier parte del mundo que estaba conectado con el comercio de la China salió o estuvo en buenas condiciones en el 2008 y 2009. Así que si nosotros analizamos aquellos países que estaban exportando materias primas a China, Australia, Chile, mucho de Latinoamérica, salieron de la crisis bastante fácil. La crisis permaneció localizada. Entonces, el mundo en este momento lo que está es dividido. En una parte del mundo, Europa, Japón, Norteamérica, que está peculiarmente en la mitad, que es básicamente estar haciendo políticas de austeridad y se rehúsa a la solución keynesiana. Y la China, la cual está tomando la solución keynesiana y se está expandiendo sumamente rápido, hasta el grado que el capital se ha estabilizado a nivel global, y es debido a que hay esta división. El este ha hecho esto y el oeste ha hecho este, y la totalidad simplemente maniobra para mantenerse estable porque se compensa uno con el otro. Pero luego entonces todo el mundo viendo el caso de China diciendo, esto es una urbanización fuera de este mundo. Yo no sé, más o menos de media docena de ciudades completamente vacías en China que nadie vive ahí todavía. ¿Cuál es el valor de todo eso que se ha creado? ¿Cómo se va a realizar ese valor de lo que se ha creado en la China? Esto es uno de los principales interrogantes. Y luego vemos una revolución en contra de la solución de tipo de estrategia de volumen 1 por Syriza en Grecia y Podemos en España, por así decirlo, que nosotros no queremos más esta austeridad en la oferta. Nosotros necesitamos expandir la economía y expandirla rápidamente y sabemos cómo hacerlo, dado lo que ha sucedido en el pasado. Pero no hay otra forma. Uno ya sea va a tomar el camino keynesiano y luego se mete en líos, o uno escoge el camino del volumen 1 y también va a terminar con problemas o con líos. Entonces, el capital no tiene ninguna tercera solución. Y el hecho de que no tiene una tercera solución me parece a mí una razón por la cual deberíamos empezar a pensar, bueno, entonces tal vez deberíamos salirnos de este sistema que acabo de describir sobre la expansión del capital y todo lo demás, y empezar a pensar sobre construir una alternativa racional. Pero este argumento es más convencedor incluso cuando uno pasa a lo que yo creo es las contradicciones más serias y peligrosas del capital que están en este momento, que existen en este momento. La primera de ellas es el hecho de que el capital, como lo había sugerido anteriormente, siempre es crecimiento. Crece o muere. Pero ¿cómo crece? De manera sin fin. Bueno, está encontrando dificultades. Mucho de lo que ha sucedido durante los últimos 30 o 40 años ha surgido porque el capital no encuentra dónde poner su dinero de maneras rentables, excepto de invertir en activos. Entonces, uno que
tiene operaciones financieras sobre el valor de los activos que luego se convierten completamente ficticias. Se convierten en configuraciones de capital ficticias y personas están extrayendo una cantidad de riqueza inimaginable de eso. Entonces, esto para mí comienza a sugerir que o da a entender que el crecimiento compuesto del capital por siempre y siempre, para siempre, es algo que en realidad no se puede realizar. Y que nosotros hemos llegado al punto donde, como Marx lo predijo, Marx y Engels lo predijeron en el Manifiesto Comunista, que el capital llegará a un punto donde va a ser completamente global. Y ya es completamente global en este momento, hasta el punto que se ha convertido totalmente global, y en este punto es donde se va a encontrar la dificultad de cómo va a tener un 3% de crecimiento para siempre, crecimiento compuesto para siempre durante los próximos 50 años. Crecimiento compuesto se veía bien en 1850, donde no había mucha productividad, pero ahora parece algo completamente diferente. Y el crecimiento compuesto no solo quiere decir crecimiento compuesto de la producción, sino también crecimiento compuesto del consumismo. Y el consumismo se está encontrando con sus propias limitaciones. Todo el mundo quiere tener un carro, sí, muy chévere, pero sentémonos en trancones por 4 horas y disfrútelo. ¿Esta es una forma de vivir la vida? Hice la pregunta en Sao Paulo cuando estaba sentado en un trancón durante más o menos 1 hora. Les dije, ¿por qué hacen esto? Y su respuesta, muy interesantemente, es que me dicen, no podemos costearnos no hacerlo porque la industria automotriz es la base de nuestro desarrollo económico aquí en Sao Paulo. Y si no tenemos una industria automotriz viable, simplemente no tendríamos una economía capitalista. Pero entonces uno mira y dice, esto también está fuera de sus cabales. Y esto sigue la línea de lo loco que es continuar la industria automotriz, no solo ahí en Sao Paulo, sino no a China, y es peor, y tanto los niveles de contaminación y todo esto. Entonces la dinámica de crecimiento no puede continuar en la trayectoria que ha ido, se está encontrando con barreras por todas partes. Entonces nosotros debemos pensar sobre un tipo de economía que no sea sobre ganancias, sobre rentas. Una economía de 0 ganancias es no capitalista, y nosotros por último tenemos que pensar en una tasa de crecimiento de 0, una economía de crecimiento 0. No en todos los sectores, porque hay partes del mundo que pueden hacerlo con o sin. Hay unas partes que necesitan un poco más, pero a eso tenemos que empezar a movernos, y es ya sea eso o si no, nos toca inventar un mundo de capital ficticio en el cual el dinero circula en la búsqueda de nuevo dinero y se crean derivados de derivados de derivados de derivados que permiten las cosas locas que se están haciendo en Wall Street, lo cual permite que haya una gran acumulación de dinero y poder en la de bourgeoisie, pero que no contribuye al bienestar social de las personas. Ahora, todos estos desarrollos son, claro, está creando tensiones y conllevan a una gran cantidad de inconformidades. Lo que vemos es la represión de la clase, los movimientos de la represión de la clase trabajadora a nivel global, no igual en todas partes. Lo que hemos visto es la represión del poder de consumo de la clase trabajadora a nivel global, nuevamente no en todas partes. Y esto quiere decir entonces es que el movimiento de la clase trabajadora, que normalmente era el centro de lo que era la política de izquierda, cada vez es menos y menos vibrante como centro de construir una alternativa política al capital. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
¿Dónde recaen las inconformidades del mundo? Nosotros vemos mucha inconformidad que se expresa en muchas ciudades, en muchas calles de las ciudades durante los últimos 15, 20 años. ¿De qué se trata esta inconformidad? Fundamentalmente se trata de la calidad de la vida cotidiana. Dice, la calidad de la vida cotidiana se ha vuelto intolerante. Tomemos, por ejemplo, la adjudicación del tiempo o asignación del tiempo. Es muy chévere pensar que una sociedad civilizada es aquella donde hay mucho tiempo libre. Preguntémosle a las personas hoy en día, ¿sientes que tienes más tiempo libre ahora de lo que solías tener? Y haz algunos estudios y piensa en cuánto tiempo libre tenían las personas antes. De hecho, nosotros nos creemos una civilización y que somos civilizados, pero en realidad no tenemos tiempo libre para hacer nada. Nos sentamos en trancones y cosas de ese estilo. Y de hecho, las poblaciones indígenas resultan que tienen mucho más tiempo libre que nosotros tenemos. Ellos son mucho más civilizados de lo que somos nosotros. Entonces, ¿cómo creamos más tiempo libre? De hecho, yo medí la idea de una buena sociedad en términos de cuánto tiempo libre tenemos para hacer las cosas que realmente queremos hacer, en vez de tener que hacer todas las cosas que no queremos hacer. En este momento, nosotros estamos gastando una gran cantidad de tiempo haciendo todo tipo de cosas que no queremos hacer. Y esto es profundamente separador, mejor dicho. Entonces, tenemos una población separadas que periódicamente, cuando algo ocurre, salen a las calles en protestas. Lo vimos en Brasil. Lo vimos en Turquía, en Estambul, lo vimos en Londres, lo vimos en Estocolmo, lo vimos en París, lo hemos visto en todas partes del mundo. Y claro está, también vemos que no solo se trata de tiempo libre, sino también de tener una influencia sobre las cosas. La neoliberalización ha creado un mundo que se trata del consumo de los espectáculos y organización de espectáculos, porque si hay algo que el capital no quiere que la gente haga es tener tiempo libre, porque las personas pueden entonces de pronto empezar a sentarse y a pensar sobre cuál es la alternativa o cuál puede ser la alternativa. El capital no quiere que ustedes tengan tiempo libre para pensar en nada de eso. Entonces, lo que tenemos en este momento es un proceso de acumulación que se ha bloqueado porque la acumulación por aras de acumular para siempre no es posible. Tenemos un mundo profundamente separatista, donde muchas personas han decidido que, dada la naturaleza de los trabajos disponibles, prefieren ni siquiera tener un trabajo, y dado la naturaleza del consumismo disponible, prefieren no tener un carro y prefieren ir en patineta. Y aquí tenemos como si fuese toda una era de inconformidad. Ahora, el problema con la izquierda es que todavía sigue pensando que hay fábricas y que uno puede organizar las fábricas y el trabajo, que van a ser los dioses del socialismo, bla, bla, bla. La política en este momento está ubicada en la vida cotidiana. Y el capitalismo se ha convertido intolerable por muchos tipos de razones. Vamos entonces a cambiarlo. Vamos a pensar sobre cómo podemos cambiarlo. Y junto con eso también tenemos el hecho, porque no he tenido tiempo para hablarlo, pero sé que muchos de ustedes lo pueden reconocer fácilmente, que los niveles de degradación ambiental en estos días también han llegado a un punto de ser, ya es intolerante. Pues no es como si el capital ha sido muy fantástico con el ambiente, pero la mayoría de los problemas eran locales hace 100 años, pero ahora son globales. La destrucción de hábitat, degradación ambiental de las aguas y los océanos, y claro está la atmósfera. Nuevamente, esta expansión que nosotros hemos tenido
mundo no puede continuar sin crear unas interrupciones en las fuentes ambientales. De hecho, ya han visto simplemente subiendo la variabilidad de las condiciones climáticas. Ya se habían analizado, o se ven. Ahora, cuando uno llega hacia el final de las 17 contradicciones, yo hablo sobre 3 que son peligrosas o dañinas al capital, y deberían ser dañinas al capital. Uno es acumulación en aras de acumular para siempre, que no puede continuar. Lo segundo es las restricciones o limitaciones ambientales que cada vez son más y más obvias. Y la tercera es una separación profunda de las calidades de las oportunidades laborales y las calidades de la vida urbana, que de hecho niegan el tiempo libre y una existencia civilizada para la gran mayoría de la población. ¿No sería simplemente razonable y lógico decir, bueno, ¿saben qué? Sentémonos y pensemos en cómo vamos a construir una alternativa? Lo más loco de todo es que tenemos sitios que se llaman universidades donde no puede hacer eso. Lo único que se puede hacer en una universidad, según lo veo yo estos días, es aprender para ser un ejecutivo empresarial, aprender a cómo ganar dinero, a ser un buen chico o una buena chica y comportarse bien. Y yo entiendo perfectamente, incluido a mí que digo, la mierda con eso, quiero algo diferente. Entonces, nuevamente, me gustaría sugerirles que la posición que yo tengo es una posición lógica y razonable. Cualquier persona sensata ciertamente debería tener esta posición, ¿no creen? Y eso me parece a mí que es como decir, bueno, somos los mismos locos, son los mismos que están en Wall Street, los que son los políticos y todos los demás, y nosotros podemos crear un mundo diferente. Uno debe estar seguro, como Marx lo dijo, no lo podemos hacer bajo condiciones de nuestra propia escogencia, pero nosotros podemos crear un mundo diferente, y para mí eso creo es el mensaje más importante que me gustaría que ustedes se lleven de este libro. Muchas gracias a todos. Para continuar, el profesor Jorge Iván González va a hacer un comentario sobre el libro. Yo voy a hacer unos comentarios tratando de mirar algunas de las afirmaciones del profesor Harvey a la luz de lo que estamos viviendo en Colombia. Y comienzo con el tema de la enseñanza. En los años 70 nosotros teníamos estudios sistemáticos sobre Marx, los comentarios que hacía ahora el profesor Harvey sobre las dificultades de conciliación de los tomos del Capital, la diferencia entre las distintas aproximaciones. Esos temas eran el eje de la formación económica en los años 70 en las universidades públicas del país. Cuando ustedes miran los pensum de la Universidad de Antioquia, de la universidad nuestra aquí en la Nacional, esos temas eran cruciales. Y yo creo que mirando los trabajos del profesor Harvey y oyéndolo ahora, que nosotros debemos volver a reflexionar sobre temas centrales del pensamiento de Marx. ¿Cuál es la ventaja de esta aproximación? Que nos lleva a hacernos las preguntas fundamentales que se nos olvidan. En la Facultad de Economía ahora tal vez pueda haber un curso sobre Marx o 2 cursos sobre Marx.
Pero esas preguntas claves, esas preguntas centrales las hemos dejado de lado. El profesor Harvey dice, el problema no es el capitalismo, el problema es el motor que está allí, que es el capital. La pregunta es por el capital. ¿Qué significa el capital? ¿Cuáles son las características del capital? ¿Cómo se reproduce el capital? ¿Y cuáles son sus potencialidades y sus contradicciones? Entonces creo que vale la pena rescatar esas categorías. En el lenguaje económico, en las disciplinas sociales, nosotros hablamos del capital todos los días, pero la pregunta por el significado del capital la olvidamos y la dejamos de lado. Y me quiero referir a algunos de los comentarios que hacía ahora el profesor. Primera contradicción fundamental: valor de uso, valor de cambio. El profesor Harvey dice, quiero aplicarla sobre todo a los temas de vivienda, pero también es legítima para pensar otros problemas, educación, salud, etc. ¿Por qué hemos permitido dinámicas de acumulación y por qué hemos permitido que la fuerza especulativa adquiera relevancia frente al valor de uso? Aquí, profesor, también el precio del suelo ha aumentado de manera impresionante. Según los datos de Catastro de Bogotá, en estos barrios Nicolás, La Esmeralda, el último año el precio del suelo en Bogotá aumentó 85%. Y entonces, como dice el profesor Harvey, usted va creando un conflicto profundo entre personas que compran para especular y personas que necesitan la vivienda como valor de uso. Y el fenómeno no se presenta solamente en Bogotá, se presenta en otras ciudades del país. Los casos de Río de Janeiro, los casos de Sao Paulo, etcétera, son bastante significativos. ¿Cómo frenar la dinámica de la acumulación? ¿Y cómo frenar la dinámica especulativa? Creo que son preguntas centrales que nos plantea el profesor. La segunda gran contradicción, la contradicción entre producción y realización. El capitalismo quiere aumentar y seguir acumulando, pero el problema de quién compra, cómo se realiza la mercancía en el mercado, de tal forma que permita que el ciclo productivo se mantenga, es otro tema central. Permanentemente el profesor dice, mire, estas dinámicas son irracionales. Bogotá está comprando, está entrando al mercado, a las calles 160.000 vehículos nuevos año. Los trancones de Sao Paulo, los trancones de Bogotá, los trancones de México, los trancones de Los Ángeles, los trancones de San Francisco, los trancones de París. ¿Por qué lo que es racional a nivel individual se convierte en una irracionalidad colectiva? Usted no necesita ser un gran genio para saber que una ciudad como esta no resiste 130.000 carros año. Y sin embargo, seguimos estimulando la venta de 160.000 carros nuevos año. Frente al crecimiento cero, ¿qué está proponiendo la OCDE? En estos días, el último informe de la OCDE, entonces nos dice, no, crecimiento cero no, crecimiento verde.
El crecimiento verde permite que la acumulación se mantenga, pero que la acumulación se mantenga de forma amigable con el ambiente. En el nuevo plan de desarrollo se habla explícitamente de crecimiento verde. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene para Colombia? En el plan de desarrollo tampoco es claro, pero sí hay una preocupación evidente por tener una producción más cercana al medio ambiente, que sea sostenible, y entonces ahora la llamamos crecimiento verde para evitar cualquier afirmación de crecimiento cero. Pero todavía no le hemos incorporado, y cuando ustedes miran las propuestas de desarrollo minero, etcétera, pues claramente estamos lejísimos del crecimiento cero. Hicimos el intento con Keynes, dice el profesor, para estimular las dinámicas de consumo. Después pasamos al aumento del crédito. Cuando Argentina firmó el plan Brady, el plan de monitoreo con el Fondo Monetario Internacional en los años 80, la relación entre el saldo de la deuda y el PIB en Argentina era 33%. Y en los años 80 se habló de la crisis de la deuda argentina, se habló de la crisis de la deuda latinoamericana. Hoy los países de la OCDE tienen una relación saldo-deuda sobre PIB de 105%. Y casos dramáticos como Grecia, 150%. Entonces la pregunta que hace el profesor es hasta dónde esas dinámicas de acumulación de crédito son sostenibles. ¿Qué significa un indicador saldo-deuda sobre PIB que llega a 150%? El indicador pierde cualquier relevancia. ¿Usted qué hace con un indicador que alcance esas magnitudes? Sencillamente el indicador no sirve, sencillamente la forma como estamos concibiendo esa relación ya no tiene sentido y tenemos que pensar en otros mecanismos financieros, pero ¿cuáles? El desespero de China, que también lo mencionaba ahora el profesor. China compra desesperadamente dólares con el fin de evitar la revaluación del yuan. Pero China también entiende que eso tiene un límite y que usted no puede mantener la dinámica exportadora indefinidamente, sino que tiene que aceptar que el yuan se tiene que revaluar. Y si el yuan se revalúa, viene toda la crisis de las exportaciones chinas y las pérdidas de empleo. Y en este conflicto entre producción y consumo, entre producción y realización, evidentemente aparece el tema distributivo. Y el tema distributivo es clarísimo en el libro. Y entonces, ¿por qué hemos permitido que el 1% tenga el 45% de la riqueza del mundo? ¿Por qué en sociedades democráticas donde existe la regla de decisión por mayoría, el 99% no logra evitar que el 1% tenga el 45% de la riqueza del mundo? Y el problema, como dice Oxfam, no es solamente que tengan la riqueza, sino que capturen los estados. Entonces, claro, el profesor Harvey nos dice, pensemos en alternativas anticapitalistas, pensémoslas. Pero miremos lo que estamos viviendo en Colombia. Hay una caída del precio del petróleo. Ayer y hoy, ¿cuál es la solución? Sergio Clavijo a nombre de ANIF, aumentemos el IVA. La solución no es aumentemos los impuestos a los dividendos. Todos somos conscientes de la agudización de la pésima distribución de la riqueza. Pero entonces, claro, el profesor Harvey nos dice, miremos alternativas anticapitalistas. Y nosotros ni siquiera podemos con alternativas keynesianas. Es dramático.
Impuestos a los dividendos no, IVA sí. Alberto Carrasquilla, 5 de febrero, hace 10 días, hace 8 días. Escribe en El Espectador: el salario mínimo en Colombia es excesivamente alto. El salario hora en Colombia es $2. El salario hora en Estados Unidos es $10. El salario hora en Alemania es $11.7. El alcalde de Los Ángeles estos días aumentó el salario hora de 9 a $13.5 en Los Ángeles. Nosotros tenemos un salario de $2 hora y el exministro Carrasquilla dice que es excesivamente alto. No lo dice él solo, lo dice la OCDE. Entonces, ¿cómo logramos esa relación entre producción y consumo? ¿Cómo rompemos la brecha entre producción y realización de las mercancías, aún en la lógica capitalista, si para colegas nuestros, para la OCDE, el salario colombiano es un salario muy alto? Entonces, ¿cuál es el camino? En este tema el profesor Harvey tiene una frase que tiene que ver con los últimos comentarios de su presentación, que la voy a leer. El problema político que debería derivar de esta contradicción, la contradicción entre producción y realización, sería el de invertir la relación entre producción y realización, de tal manera que la realización debería ser sustituida por el descubrimiento y reafirmación de los valores de uso que la población en general necesita, y la producción debería organizarse para satisfacer esas necesidades sociales. Primero pensemos en lo que necesitan las personas y después miremos cómo producimos y no a la inversa. Y quiero terminar con unas reflexiones sobre qué podemos hacer en Colombia. En La Habana no se puede, y afortunadamente digo yo, no se ha hablado un lenguaje anticapitalista, porque sería imposible conseguir la paz. Lo que se ha dicho en La Habana, si ustedes quieren, utilizando el lenguaje de la charla de ahora, es aproximaciones a Keynes, es aproximación a la socialdemocracia. ¿Qué se ha dicho en La Habana? Actualicemos los catastros, modernicemos el IGAC, el predial promedio que se paga en el Meta efectivo es 1.8 por mil. Lo único que se puede plantear en La Habana es que por lo menos nos acerquemos a una sociedad parecida a las sociedades liberales modernas. Y digo que afortunadamente, porque si el lenguaje no fuera ese, pues es muy difícil avanzar hacia un acuerdo. Cuando ustedes miren el informe último de la OCDE, el mensaje es clarísimo: no impuestos al capital, no impuestos a los dividendos. En su libro el profesor menciona en algún momento a Piketty. Piketty dice: yo no soy marxista, ni pretendo hablar de una ley.
Pero para mí la concentración es tan fuerte que yo no veo cómo se va a evitar eso. El libro de Piketty mira más las consecuencias, el libro del profesor Harvey es mucho más centrado en las categorías. A Piketty no le interesa tanto hacer unas discusiones sobre las categorías de Marx. A él lo que le interesa es decir, mire, en 400 años la rentabilidad del capital ha sido en promedio 5%, mientras que los aumentos salariales han sido en promedio 1.5%. Yo no veo ninguna tendencia en el mundo que pueda romper esa dinámica. Las fuerzas del mercado, lo dice Piketty, no es porque haya fallas del mercado, precisamente las fuerzas del mercado están llevando a esa separación brutal entre los poseedores del capital y los asalariados. Recuerden la víspera del ultimátum que el gobierno colombiano le pone a Panamá. Hay tres voces. María Mercedes Cuellar a nombre de la Asociación Bancaria, Sergio Clavijo a nombre de ANIF y Luis Carlos Sarmiento, no peleemos con Panamá. Lo que dice Piketty es mientras nosotros tengamos paraísos fiscales. Estas luchas son muy difíciles. El profesor Harvey terminaba diciendo, este es un problema global. Este no es un problema de un país, este es un problema global. ¿Cómo vamos a hacer con los paraísos fiscales? ¿Cómo vamos a lograr que la humanidad tenga unas mejores distribuciones del ingreso, de la riqueza? El coeficiente de Gini de propiedad de la tierra en Colombia es de 0.91. Esas desigualdades son escandalosas. Y termino con dos frases también del profesor Harvey. Acciones. ¿Qué hacemos? Comillas. Creo que existe una necesidad imperiosa de articular un humanismo revolucionario laico que pueda aliarse con esos humanismos de base religiosa, más claramente articulados en las versiones protestantes y católica de la teología de la liberación, así como en movimientos afines de hindúes, islamistas, judíos y las culturas religiosas indígenas, para luchar contra la alienación en sus muchas formas y para librar radicalmente al mundo de sus procesos capitalistas. Y la otra frase, la única esperanza es que la masa de humanidad vea el peligro antes de que la podredumbre llegue demasiado lejos y el daño humano y medioambiental sea demasiado grande para tener en cuenta, para tener cura. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, profesor.